amazing. These lads work entire year for this tournament, and we get in the last position. It's amazing. They play with their heart. I can't believe it. It's a dream for us. We've been working, some of us, for 15 years for this. It looks as if they could. Away it goes, and Spain have done it. Unfancy Spain. Oso pozgarria izaten nahi dira, ez? Azkenean gizton premioa lortu dugu eta oso kontentu, jendean aldetikan denak zoriontzen digute, denak oso pozik gure bati baita ere. Cumplir un sueño y una recompensa a todo el trabajo que hemos hecho, ¿no? Te das cuenta que para esto también haces deporte, es decir, para sacar fuera lo positivo de tu deporte, las hazañas. El haber cumplido un objetivo que llevo muchos años persiguiendo. Muy contenta por haber conseguido el objetivo de la temporada y de todas nuestras vidas. Un sueño que parecía inalcanzable o irreal. Agian momentu hauek dira lan egiteko, azkeneko txanpa honetan gelditzen den lan hau egiteko, eta Riora momentu honenean iristeko. La primera vez que yo vi Rugby 7 en la tele me alucinó. Jugaba a rugby, pero el 7 no lo conocía tanto y dije, yo quiero jugar a eso. Eso fue como en el 2000. Y además vi las series mundiales, dije, yo quiero estar en las series mundiales, ¿no? Y unos años más tarde conseguimos la clasificación para las series mundiales. Y ya fue un hito. Y ahí, echando memoria para atrás, dije, joder, si esto es lo que yo quería, ¿no? Y después empezó a surgir este movimiento del rugby olímpico. Y varios del equipo estábamos totalmente alucinados, ¿no? Queríamos ser olímpicos con el rugby, fuese como fuese. Bueno, beti esperantzak hor daude, ez? Baina egia da 16 taldetikan bakarra pasatzen zala, txartel bakarra zegoela Riorako, eta serie mundialetako taldeak zeuden bertan, orduan Kanada, Rusia, Samoa, eta guk, bueno, bai, pentsatzen genuen, posible genula, baina egia esan oso urruti ikusten genuen, ez? Tan real de plantearnos, lo vamos a conseguir, qué vamos a hacer cuando lo consigamos, cómo vamos, no lo era, porque no se había elegido todavía el Rugby 7. Cuando ya eligieron el Rugby 7 como deporte olímpico, sí se volvió una ilusión, obviamente. Txapelketa aurrera zijoan bezala ikusi genuen, joku hona egiten eginala, gure aurkari zuzene irabazten eginala, eta bueno, azkenean sinistu genuen eta atea zan. Sobre el papel, claro, ellos eran los favoritos, son equipos que están jugando series mundiales y por lo tanto están durante todo el año preparándose para jugar a 7 y compitiendo cada mes al más alto nivel del mundo, entonces eso les daba una cierta ventaja. No nos encontrábamos en los 11 mejores equipos del mundo, entonces se alejaba un poco el sueño. Pero bueno, a medida que este año ha ido pasando, hemos construido para intentar conseguirlo. Ha habido altibajos, ha habido momentos malos, ha habido momentos buenos, pero en el momento de la competición final la suerte estaba echada y lo dimos todo y cayó de nuestro lado, una gozada. Y cumplido un sueño, desde luego, cumplido un sueño totalmente. Sabíamos que era muy difícil, que era muy complicado, pero no imposible. De hecho, trabajábamos cada día, nos levantábamos cada mañana y hacíamos los farlex, íbamos al gimnasio y demás, simplemente para intentar clasificarnos. Entonces, las ganas y la esperanza siempre la teníamos. Down the Chinese line, they do fancy. That's a good long pass that goes out wide. Pla now has it, and she's dancing around. She's avoiding all the contact. Pla is still going. They haven't made the tackle, the Chinese, and Spain go directly under the post. Barbara Pla, 32 years old. A nivel físico, pues sobre todo un cansancio emocional de todos estos años, porque con la carrera olímpica llevamos casi desde 2008,
en el que designaron el rugby olímpico y a la vez muy bonito, la verdad, porque yo no recuerdo un torneo en el que nos jugásemos tanto y con un objetivo tan bonito. Helburu hau lortzegatik egin dugun lan guzti honek etekina lortzea justu azkeneko momentu nik uste izan dela, ez dakit, post hori nik uste biderkatu egiten dela. Con muchos nervios, porque siempre que cuando tienes una posibilidad de conseguirlo surgen muchos miedos del fracaso, etc. Pero creo que nos mantuvimos muy unidas, todas, y supimos dejar al lado todos esos miedos, la presión, todo lo que suponía o lo que no suponía. Y jugamos como equipo, lo más importante fue nosotras mismas y fue la manera de conseguirlo. Beti segitu dugu borrokatzen nahi genuen helburu honengatik, eta azkeneko momentu honetan lortu izana Riora jutea, azkenen postasun hori biderkatu egiten da, eta azkenen, konturatzen ze azkenen lan eginda lortzen dezula nahi duzu guztia. Eta bukaera arte gogorrin behar dela lana. Porque no teníamos otra oportunidad, porque encima una semana antes se habían clasificado los chicos contra todo pronóstico, porque nosotras no éramos favoritas, pero teníamos opciones, ellos era casi impensable que lo lograsen. Encima yo tengo a mi hermano jugando con los chicos también y emocionalmente fue muy intenso. Y luego fuimos a competir nosotras, pues esto, habiendo visto todo el revuelo que había provocado los chicos, entonces encima teníamos más presión añadida, aunque en el momento a lo mejor no te das cuenta, pero luego fue increíble. The Spanish rugby team, based in Fiji at the time, wasted no time in lending their assistance to the islanders, aiding in the construction of barrages to minimize the damage that could be caused by Cyclone Winston. Guri pixka barrutik anateatzen zaigu baitare hola izatea, ez? Gu entrenatzen eginean, bukatu genuen entrenamentua, iritsi ginean hoteleat ikusi genuen, lanean ez ziala, eta kriston lana zakatela, zakuak betetzen ondarrakin, eta pareta bat iteko, eta ikusten genuen, guk bestela atxalde guztia horrexeita hon biharrian ikusten nola iten zuten lana, eskua bota genuen, eta hoiz izan zan. Quizás la hazaña no es tan grande, pero el hecho de emprenderla es lo más importante. Y es cierto, al final el jugador de rugby tiende a poner su integridad física o su persona un poco por detrás de un objetivo común. Y es cierto que ahí nadie dudó en hacerlo. Había pues 30 o 40 manos allí llenando sacos para intentar que el agua no entrase. Ellos, la verdad que el pueblo fijiano a nosotros nos trató muy bien, entonces no era una forma de devolverles el favor, pero sí echarles una mano en su trabajo y bueno, pues intentar paliar las condiciones del ciclón entre todos. Partidua bukatu zanean Monakon Samoan kontra irabazi genuen eta ni pentsatzen nuen, partidu irabazi dugu, txapelketa irabazi dugu, ze kontentu nahonez, baina gero batean pentsatzen jartzen zea eta esadezu. Oain, Olimpiada eta batzuta guaz, nun sartu gara ez, eta oso kontentu. Aún no consigo visualizarlo, ¿no? Te imaginas, tiene tintes de Brasil, ¿no? Pues tendrá su sabor carioca, tendrá un increíble... El público debe ser alucinante, ¿no? En el tema del rugby 7 quizás se asemeje un poco a Hong Kong, la gente vaya ahí de todas partes a disfrutar como loco y después el entorno de tantos atletas de élite, yo lo visualizo, va a ser... Creo que voy a llevarme un cuaderno así, voy a irme a ver calentamientos, entrenamientos de otra gente, ver un poco de todo y ir aprendiendo cosas. Rion, berdin, bate presioi gabe guaz, eske, polita izango litzake ez, medaia batean pentsatzia edo, baina, realistak izan da, printzipioz ezingo genuke hortaino iritsi, baina, nola ez dakaun presiorik eta gozatzea guazen eta ondo pasatzea eta rugbiaz gozatzea, ez? Azkenean garrantzitsu nahi da, kirolaz gozatzea, olimpiadatzutan, jolastea guaz, gure joku egitea eta ondo pasatzea.
El haber ganado en la final a Samoa a 20 minutos, en la que en principio las partes de 10 le dan ventaja a ellos porque tienen más juego, tienen más preparación y demás, pues habiéndoles ganado sí que nos da un extra de motivación para ir a los juegos a competir y a intentar hacerlo lo mejor posible. Yo creo que hay equipos que ya les hemos ganado anteriormente, entonces bueno, pues yo creo que como se relajen un poco les podemos dar la sorpresa y bueno, pues colarnos un poquito más arriba. Formar parte del mayor evento deportivo del mundo, yo creo que es inimaginable si no has estado dentro, ¿no? Hombre, podemos soñar con lo que queramos, obviamente, pero siendo más realistas, podemos tener un top 6. Bueno, no fácil, pero es posible. Y en Seven nunca se sabe y medalla también podríamos tener. Bueno, egia da, etxai nahiko indartsuak ditugula, talde oso indartsuak daude, Zelanda Berria edo Australia bezalako taldeak daude han, beraz, egia da domina lortzea nahiko zaila dagoela, baina, nik uste dut aurten Espainia sorpresa asko aidala ematen, eta gure taldea momentu honetan oso momentu honean dago, beraz nik uste dut domina batengatik beti inbehar da borroka, eta diploma bat lortzeagatik baita ziur borrokatuko dugula, beraz, aldugun hoberena egingo dugu eta seguru sorpresak izango diela onak. Pues supone culminar mi carrera deportiva. Después de tantos años de sacrificio por este deporte, marcharse con un torneo así, pues vamos. Pero a mí un objetivo realista que creo que podríamos alcanzar es quedar dentro de las 8 primeras, que nos daría acceso a las becas ADO para 4 años más y para preparar bien el siguiente ciclo olímpico, y creo que esto es muy importante y creo que es algo que tenemos que conseguir para las generaciones venideras. Y luego ya puestos a soñar, pues no sé, una medalla.